cuenta, fíjense, si se dan cuenta, allí no me han dibujado, no me han propuesto sentidos de corriente. ¿Y lo ven? Algunos ejercicios lo plantean, lo sugieren. Este no. Entonces, ¿cómo procedemos cuando no me dan el sentido de las corrientes? Uno mismo las asume. Uno mismo las asume. Generalmente uno se deja llevar por las fuentes, es decir, cuál sería el sentido de las corrientes si las fuentes estuvieran entregando. Uno asume eso, pero en última, si no asumen eso, no importa cómo dibujen ustedes las corrientes. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio tenemos una resistencia, 3 resistencias, un capacitor y una única fuente, ¿verdad? Entonces, si asumimos que la única fuente es la que está entregando energía, entonces debemos asumir que iniciaría una corriente por acá, pero esa es la misma que debe entrar por acá. Entonces, así como está dibujado, mi pregunta es, ¿cuántos nodos hay? ¿Cuántos nodos hay? Dos. ¿Cuál? El de arriba y el de abajo. Mire que el de arriba no me dice nada, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros colocamos letras de referencia. Esos no son valores, son puntos de referencia. Ahora sí se puede hablar mejor. ¿Cuáles son los nodos? B y D. B y D. B y D son nodos, ¿verdad? Ya saben por qué son nodos. Sí, porque son los puntos en donde una corriente puede tomar dos caminos, varias alternativas de camino, ¿no? Entonces tenemos aquí dos nodos. Entonces, esos dos nodos me establecen 3 segmentos independientes. Es decir, son aquellos que van de un nodo a otro sin que pase por ningún otro nodo. Entonces, fíjense, aquí habría un segmento hasta B, desde D hasta D por este lado, y por aquí no hay ningún otro nodo. Luego, este es un segmento independiente. Quiere decir que por ahí hay una corriente a la que yo voy a llamar I1. Cuando esa corriente llega al punto B, ella se debe dividir en una corriente hacia acá y una corriente hacia acá, ¿no? Y entonces a esta yo le voy a llamar I2. I3 por la resistencia, pero puede ser I2 también, ¿no? Eso no es. Entonces sería aquí I3 y a esta la llamo I2. Pero para esa misma corriente tendría el mismo valor, ¿verdad? ¿El mismo valor de qué? O sea, cuando pase por la resistencia. ¿Y por qué? Que igual no. ¿Y por qué? ¿Usted cree que la física es, si se divide todo, entonces mitad y mitad? No. O sea, otra vez creo que vamos a discutir lo mismo de la... No, ¿verdad? Es decir, valores diferentes. ¿Será que este camino me presenta la misma facilidad de este otro? Profesor, ¿por qué hay dos puntos que se llaman C? ¿Por qué qué? Ya. A, B, C. Muy moderno. D, Todo. D, ok, muy bien. A, B, C, D, E, F. Ok, listo. ¿Por qué era la respuesta? Me equivoqué. Usted me dijo, ¿por qué hay dos? Sí, A, B, C, D, E, F. Ok, entonces tenemos dos nodos que son los nodos B y E, ¿cierto? 3 corrientes. Y esta corriente es la que sirve o es la que lleva cargas a este capacitor. Entonces, quiere decir que si la corriente está llegando aquí, aquí va a haber una acumulación de carga
positiva y como siempre el otro extremo va a ser contrario, ¿no? Negativo. Entonces aquí hay una cantidad de carga ¿Cómo sabemos que la placa de arriba es la positiva y no al revés? porque la carga, la corriente se supone que son cargas positivas en movimiento, ¿no? Ya lo habíamos dicho, aunque las cargas que se muevan efectivamente sean las cargas negativas, entonces quiere decir que las negativas están haciendo el sentido contrario, carga positiva acumulándose en es por el sentido de la corriente. La corriente me está llevando carga positiva acá o me está sacando carga negativa en sentido contrario. ¿Ok? Esa es la razón. Bueno, ahí tenemos entonces fíjense que la corriente yo la dibujé, el texto no me la ¿verdad? Y la dibujé suponiendo que esta fuente está entregando energía. Debe ser así cuando hay una sola fuente, ¿no? Pero ahorita miramos otros ejercicios. Entonces, dice el ejercicio, el capacitor de la figura está inicialmente descargado. Luego se cierra un interruptor en algún lado en T igual 0. Inmediatamente después de cerrar el interruptor, ¿cuál es la corriente a través de cada resistor? Y B, ¿cuál es la carga final en el capacitor? Recuerden que el capacitor, él almacena energía, pero llega a un límite, ¿no? Él no puede almacenar energía infinita, llega a un límite. ¿Okay? Pero eso lo hablamos. Entonces vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff. ¿Cuántos nodos me dijeron que había? 2. Entonces, si hay 2, esos nodos son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que me llevan a una ecuación que no me agregan, me llevan a 2 ecuaciones que en realidad son la misma ecuación. No me da información extra. Las 2. Entonces aplicamos regla de nodos. Aplicamos regla, ya estamos usando regla de Kirchhoff de los nodos en el nodo B, en B. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que debemos encontrar una ecuación de la forma sumatoria de corrientes igual a ¿ok? Ya dijimos cuáles corrientes debían tomarse negativas y cuáles positivas. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo es I1? Es esta. Es positiva. Entonces sería, la ecuación me quedaría I1 y del nodo salen I3 e I2. Entonces sería menos I2 menos I3 igual a 0. Este sería mi primera ecuación. Sería mi primera ecuación. Vamos a aplicar ahora, aplicamos regla de Kirchhoff en las mallas. Y entonces pregunta, ¿cuántas mallas hay? 3. Hay 3. ¿Ah? En el nodo B. No, porque me da la misma ecuación. Son nodos, mire que aquí ahora llega I3, llega I2 y sale I1. ¿Sí? Ojo a lo siguiente, por un segmento independiente no pueden dibujar más de una corriente, solo una corriente. Ese es un error común que cometen. Segmento independiente es decir, si de aquí sale una corriente, ¿en qué punto hay una división de corriente?
Solo en B. Entonces quiere decir que de aquí hasta acá debe haber una única corriente, porque no hay un punto en donde, ya, solo en los nodos es que ocurre eso. Ahora, si de aquí sale la corriente I3, esa es única hasta aquí. ¿Ok? Ya aquí otra vez Se suma con se superponen, se suman, ¿ok? Entonces no pueden dibujar aquí una corriente aquí y otra corriente aquí, es la misma. Sí. Ese sistema no se puede resolver con combinación de resistencias. No, ya eso fue lo que dije primero, eso yo no lo puedo porque ahí R1 y R2 ¿cómo están? ¿En serie? No. No están en serie porque la corriente hacia I3 se bifurca la corriente, entonces no es la misma, ¿no? Recuerden que cuando están en serie no puede haber una tercera conexión allí. Y R1 tampoco estaría en serie con R3, ¿verdad? Por la misma corriente I2 que se bifurca ahí. Y R2 y R3 no están en paralelo, porque está metido el capacitor allí que evita que estén en paralelo. Entonces esa resistencia ni están en serie ni están en paralelo. Ah, correcto. Entonces, si no estuviera el capacitor, estuviera en paralelo R2 y R3. Y podrían hacerlo por reducción o podrían hacerlo también por reglas de Kirchhoff, porque la regla de Kirchhoff también sirve en aquellos casos, pero no me lo recomiendo. ¿Por qué no me lo recomiendo? Porque regla de Kirchhoff es como matar un mosquito con una bala. Vaya decir eso ahora con un camión. Ya, entonces es Esa decir, solución sintética porque eso no tiene sentido, ¿ok? Pero esa no se puede reducir, así que sí o sí, reglas de Kirchhoff. Ok, aplicamos regla de Kirchhoff de la malla y entonces me dicen una malla. la malla 1. A, B, E, F, A. O sea, en este sentido. ¿Ok? En este sentido. Entonces, partimos del punto A. Del punto A. Entonces llevamos. De A hasta B me encuentro con una resistencia que la estaría recorriendo en el mismo sentido de la corriente. Entonces ahí en esa resistencia hay una caída, disminución del potencial. Entonces por eso se coloca menos. ¿Y cuál es la I involucrada? I1 por R1. I1 por R1. ¿Ok? Ahora llegué a B. De B hasta E me encuentro también con otra resistencia que la estaría recorriendo en el mismo sentido de la corriente I2. Entonces sería también menos, ¿no? Menos I2 por R2. Ok, llegué entonces a E. De E a F no hay nada y de F a A hay una fuente que la estaría recorriendo de menos a más. ¿Ok? Y de menos a más hay un aumento, ¿no? ¿Cuál? El valor de la PEN. Más el valor de la PEN y llegué nuevamente a igual a 0. Recuerden que esto surge de sumatoria de diferencia de potencial igual a 0. ¿Ok? Esta sería entonces mi segunda ecuación. Mi tercera ecuación sería también aplicando
aplicando regla de Kirchhoff de la malla, y entonces, ¿en qué malla? BC, BE, DB o BC, D, E, B, nuevamente. También tenemos que encontrar sumatorias de diferencia potencial igual a menos, 0, ¿verdad? Entonces, partiendo de B hacia C no hay nada, de C a D me encuentro primero con una resistencia el negativo, y luego con un capacitor. Entonces la resistencia la recorrería en el sentido de I3. Entonces, menos I3 menos por R3. menos I3 Por R3. por R3. Ok. Paso ahora el capacitor, Menos que lo estaría pasando de la placa positiva a la negativa. a la negativa. También es Negativo. negativo. ¿Y cómo es la diferencia potencial ahí? Es carga sobre capacidad. Más. Ok, llegué entonces a D, de D a E no hay nada, y de E a B paso la resistencia, mire, en contra Sería positivo. de la corriente. Entonces ahí sería más Más y I2 I2 por R2. R2. Y llegué nuevamente a B igual a Cero. 0. ¿Ok? Igual a 0. Entonces ahí tengo tres ecuaciones. Y ahora entonces analicemos. ¿Sí? Vamos a repetir ahí otra vez porque es que porque la placa de arriba era positivo y la abajo negativa. Mire, cuando nosotros decimos que una corriente está en este sentido, estamos asumiendo que hay una carga positiva que se mueve en ese sentido, pero puede ser también una carga que es negativa que se mueva en este sentido. ¿Ok? Entonces, suponiendo que son cargas positivas, ¿hacia dónde va esto? Hacia una placa, y por lo tanto aquí habrá una acumulación de carga positiva. Pero si son electrones que se están moviendo, quiere decir que está dejando átomos cargados positivos también. Entonces, independientemente de cuál sea, el sentido de la corriente me dice que va a haber allí una acumulación de carga positiva. ¿Ok? Independientemente de que ya yo estoy diciendo que la dirección de la corriente es esa. Si ya yo digo que la corriente es así, entonces la acumulación de carga positiva será acá, a otro lado. ¿Ok? O sea, quien me dice hacia dónde va la carga positiva sería la corriente o la carga negativa. ¿Ya? Porque ellas se mueven de forma diferente. Si hay una carga que se mueve positiva, es como si se moviera una negativa hacia allá, o viceversa. Si es un electrón que se mueve hacia allá, es lo mismo que una carga positiva, porque un electrón que se mueve hacia acá está dejando átomos positivos al otro lado. ¿Okay? Pero ya cuando usted dice que la corriente es así, ya entonces usted sabe cómo es. Debe saber, pues, debe saber. Listo, entonces aquí tengo tres ecuaciones y vamos a analizar. El contexto me dice que analice dos instantes. Instante T0, donde el capacitor está descargado. ¿Ok? ¿Cómo se lo enseña? Y que analice un instante cuando el capacitor ya está totalmente cargado. ¿Ok? Ese es entonces A inicialmente, B al final. ¿Ok? Entonces, A en T igual 0, en T igual 0, ¿qué me dice? Que el capacitor está
Entonces, ¿cuánto vale Q? Vale 0. ¿Sí ven? Vale 0. Y el sistema de ecuaciones se reduce. Oye, por aquí está saliendo un flujo de aire pero caliente. Sí. Eso es. Bueno, entonces, ¿cómo me queda la ecuación? 1 me queda igual. I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La ecuación 2 también me queda igual. Solamente cambia la 3. Menos I1R1 menos, sí, I2R2 más la PEN igual a 0, ecuación 1. Y la ecuación 3 se transforma. Este término es 0, ¿no? Entonces aquí me queda la ecuación menos I3R3, la voy a escribir de último. Y voy a hacer la ecuación I2R2 menos I3R3 igual a 0, tercera ecuación. Pues como dije, ya aquí saqué el sistema de ecuaciones que debo resolver. De este sistema que no se conoce, la resistencia se conoce, la fuente se conoce, Las corrientes. ¿verdad? Se desconocen las intensidades de corriente. Entonces aquí ya dice uno, bueno, el profe, no el profe, dice resolver para hallar I1, I2 I3. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace el estudiante, en este caso ustedes. Pero ya sacamos el sistema de ecuaciones. Y con eso daremos respuesta a esta pregunta: ¿cuáles son las corrientes por cada uno de los resistores? ¿Ok? ¿Cómo lo hacen ustedes? Entonces, ¿qué sustitución? ¿Qué eliminación? ¿Qué determinantes? ¿Qué Gauss-Jordan? ¿Qué como ustedes quieran? Kramer. No, a mí eso no me interesa. O sea, eso A mí no lo lo que me califica. interesa es que me solucionen. El procedimiento está ahí. Allá ahí tenemos un 4 A ver, porque si yo le pregunto ahora cuál es la potencia disipada por la resistencia R2, Ahí cambia. y ahí cambia, entonces toca hallar ahí. Pero recuerden que todo suma, ¿no? Todo suma, que el esquema, hay algunos que no hacen esquema, van perdiendo 0,5 de uno. Ya eso lo saben ustedes. Le que matan la comida. ¿Ah? Mire que de dónde estoy sacando yo las ecuaciones. De ese esquema que está ahí, que yo he agregado. Ok, bien, listo. Esto entonces me daría la corriente por la resistencia 1, la corriente por la resistencia 2, la corriente por la resistencia 3. Es decir, solucionando, le damos respuesta a la pregunta. ¿Quién lo hace? Ustedes. ¿Por cuál método? Por el que ustedes se sientan más seguros. Yo no me voy a poner que, ay, ¿por qué lo hice por tal cosa? ¿Ok?
Ese ya, pero ya, eso no debe ser problema para ustedes. ¿Verdad? Que Álgebra 3.5. no me digas. Bueno, B. ¿Qué me dice ahora B? ¿Qué me dice B, muchachos? Atentos, que hay cosas que son conceptuales, ¿no? La carga final en el capacitor. Recuerden que el capacitor tiene un límite, ¿verdad? Como tiene un límite, entonces la carga va a llegar a un valor final, lo voy a llamar Q. Entonces, cuando se carga el capacitor, ya él no recibe carga adicional. ¿Ah? Ya él no recibe carga adicional. Y como no recibe carga adicional, esta corriente es cero. ¿Por qué? Porque es que ya no hay mayor acumulación de carga. Entonces, cuando el capacitor se carga, esta corriente es cero. Es por eso que a un capacitor cargado se le dice que es equivalente a un circuito abierto. Un circuito abierto. Ya no deja pasar más corriente a través de ese segmento. ¿Ok? Entonces cuando el capacitor ya está cargado, la corriente I3, entonces con el capacitor cargado, la corriente I3 se hace cero. O sea, cuando la carga llegue a su valor límite, el capacitor está cargado y por lo tanto no deja pasar corriente. Pero eso es con fuentes DC, ¿no? En corriente alterna, entonces carga, descarga ocurre porque la corriente alterna se alterna en polaridad. Entonces ahí va a ser diferente. Bueno, ¿y cómo me quedaría entonces el sistema? ¿Cómo me quedaría la ecuación 1? Y 1 menos I2 igual a 0. Y 1 menos I2 es igual a 0. Fíjense que de aquí sale que las dos corrientes entonces son iguales. ¿Sí? Las dos corrientes son iguales y como son iguales, ¿para qué diferenciarlas? Una sola corriente. Una sola corriente. Entonces fíjense, cuando I3 es igual a 0, entonces solamente es como si tuviéramos una sola malla con corriente. Y en ese caso sí podemos considerar que R1 y R2 se respetan. O sea, ya corriente es el sistema. Sí, pero ojo, que el capacitor no es que lo hemos sacado, ¿no? No es que lo hemos sacado. Sí. No es que lo hemos sacado, sino que él está haciendo las veces de un circuito, de un segmento abierto. Entonces, ¿cómo me queda la segunda ecuación? I menos I. Esta y esta son iguales. Podemos factorizarla y o podemos decir que como hay un solo sentido de corriente, entonces la ecuación quedaría menos I por la suma de R1 más R2. ¿Ok? Más E igual a 0. Esta es mi segunda ecuación. Y la tercera ecuación
Cero. Este término desaparece y entonces me queda menos. Esta viene siendo ahora la carga final sobre C más I por R2 igual a 0. O sea que solamente tendría que despejar y ya tendría la carga final. Ya, entonces no, primero de la 2 debo hallar, I. Y con I hallo. Entonces aquí este sistema es solucionar para hallar. ¿Quiénes son las incógnitas? Para hallar I y Q son las incógnitas. Y con esta damos respuesta a esta pregunta. ¿Está claro? Bueno, eso lo analizan ustedes. Pero al hallar, por ejemplo, en el punto A ya tendríamos I1 y 2. No, esta es en una condición. Esta es una condición inicial. Y esta vez al final. No puede revolver el primer caso que es inicialmente con el segundo caso que es al final. ¿Ok? No van a dar lo mismo. Sí. Pero se supone que el capacitor equivale como a tener el circuito abierto, o sea, esa malla no. Esa malla está allí. Sí, pero esa malla me lleva a esta ecuación, a la segunda ecuación. No. ¿Esta corriente por dónde está? O sea, va pasando por la malla de la resistencia. Vamos a hacerle esta pregunta. Si yo tengo una pila fuera del circuito, ¿tiene corriente? No, si está fuera de un circuito, a un circuito está una pila, pero no está sin uso, no hay corriente. Recuerde que para que haya corriente se necesita la diferencia potencial y un camino de conducción. Entonces, si yo tengo la pila, la pregunta es, ¿hay corriente? Solo la pila. No hay corriente. Y la otra es, ¿hay diferencia potencial? Sí hay diferencia potencial. Entonces lo que hay es diferencia de potencial en el capacitor aunque no haya corriente. ¿Ok? O sea, aquí no hay corriente, pero sí hay diferencia de potencial. ¿Ok? Es como si tuviese una fuente, pero con circuito abierto. Esa fuente no entrega corriente. Esta parte es como si tuviera tener como esto, una resistencia, una fuente, pero con circuito abierto. Pero esto no está, sino que esto es el mismo capacitor que está haciendo de interruptor. Entonces, hay diferencia potencial que es el del capacitor. Ojo, esto es equivalente, ¿no? Equivalente a tener esto. No hay corriente, hay esta resistencia, y la diferencia potencial entre este punto y este punto, ¿verdad?, es la diferencia potencial de la fuente, aunque no haya corriente. Aunque no haya corriente. Ok, bien. Voy a borrar de aquí. Bueno, entonces, ustedes
le pueden colocar los numeritos allí y solucionan su sistema de ecuaciones para responder esta pregunta. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Cómo? ¿Está bien? Ok, vamos con otro entonces. Vamos con otro ejercicio. Ya. Recuerden que hoy lo que vamos a hacer es aprender a sacar las ecuaciones. La solución, supongo que ya no es el problema. Pues sí. Porque si ya ese no tiene problemas en física, si no hay matemáticas. Pero se le acarrea problemas en física. ¿Ok? Aquí tenemos no sé si ustedes están logrando ver que ya aquí están, ¿sí lo ven? Están sugiriendo unas corrientes, ¿no? Aquí están sugiriendo unas corrientes. Yo la voy a resaltar porque de pronto no todos la ven, ¿o sí la ven? Sí. Aquí están sugiriendo unos sentidos de corriente, ¿no? Están sugiriendo unos sentidos de corriente. Vamos a resaltarlo. Aquí están sugiriendo que esta corriente I1 es así, que esta corriente I3 es subiendo, que esta corriente I2 es bajando. ¿Ok? Pregunta. C, A, B, B, E y F, ¿no? Pregunta. ¿Cuántos nodos tiene ese circuito si el interruptor está abierto? Interruptor abierto. Hace duda eso, no te ve, Un punto a lo que se Ojo. ¿Qué es un nodo? es un punto donde llega más de uno o dos. Ok. Entonces mi pregunta es, por aquí hay corriente, así se la hayan dibujado. Por aquí hay corriente. Entonces, ¿esto será un nodo? No. Pero ¿por qué yo le dije que ¿Por qué me ponen ahí la corriente? Esto yo puedo decir cero, es igual a cero. O sea, cuando está abierto solamente nos tocaría llevar I1 y 2. Y 1 y 2, y pueden decir que son iguales, porque habría una sola malla. Si no hay nodo, no hay división de corriente. Ok, entonces hay una sola malla. Entonces con el interruptor abierto, I3 es igual a 0, I1 es igual a I2. Hay una sola corriente. Ok, atento aquí que este ejercicio tiene varios detallitos. Ya cayeron en un detallito allí. ¿Sí? Recuerden siempre que un nodo es un punto donde una corriente se puede dividir. No porque la dibujen, ya eso es ley. Ya. No es porque la dibujen, porque ahí la dibujaron, pero mire cómo lo arreglo yo. Igual a 0. ¿Bien? Eso quiere decir que no hay corriente, no hay carga en movimiento hacia ¿sí? Y esto sí está
Está bravo. Se siente el calor ahí cuando... Bueno, Yo también. listo. Entonces, la pregunta es que haya I1 y 2 en las condiciones A, S abierto, interruptor abierto, y B, interruptor cerrado. Son dos casos. Entonces vamos con A. A es el caso interruptor S abierto. Entonces, interruptor S abierto, no hay nodo, ¿verdad? No hay nodo. Hay una sola malla. Hay una sola malla. No más puedo dibujar una sola trayectoria cerrada en el circuito. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, mire que al decir esto, que no hay nodo, que hay una sola malla, entonces yo puedo decir que I3 es igual a, y que I1 es igual a I2. Esto no surge de ecuación, surge de un análisis de ese circuito. ¿Sí lo ven? Entonces, allí nomás habría una sola malla, por lo tanto aplico regla de Kirchhoff de las mallas. No hay nodo, no hay por qué aplicar regla de Kirchhoff. Entonces, una sola malla, por lo tanto, aplico reglas de Kirchhoff de las mallas en la única malla. ¿Cuál es la única malla? Sería C, D, E, F, C. Cerramos. Ok. Entonces, partiendo de C, a esta la voy a llamar fuente 1, fuente 2. Yo a esta la voy a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Aunque puedo cambiar para hacer corresponder resistencia con corriente, pero eso no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Lo podría hacer, pero lo vamos a hacer de esta forma. Es decir, no es que I1 es R1, sino es simplemente nomenclatura. Bueno, entonces aplico RKM. Entonces, partiendo de C hasta A, paso de menos a más. ¿Cómo sería entonces? E1, ok. De A hasta D, paso de más a menos, menos E2. En la resistencia 3, menos una sola corriente, ¿verdad? Y por R3. Ok. Luego paso por la resistencia 2 menos I por R2, ¿verdad? Igual a 0. Comprobemos un dispositivo, 2, 3 y 4 dispositivos. 1, 2, 3, 4 dispositivos, 4 términos. Donde lo que se desconoce es la corriente. ¿Ok? Si la despejan, me quedaría entonces que la corriente es igual a E1
menos C2 sobre R1 más R2. ¿Será? Sí, ahora Cuando lo pase al otro lado. Ah, ya, R2 y R3. Ok. Ya, eso era lo que me quería. Ok, esta es la corriente. Esta es la corriente. Ok. Miren nomás como para decir algo aquí. Esto sería, de acuerdo a los valores que están, sería 12 menos 9. ¿Están de acuerdo? Sobre R2 R2 7 más 8. 7 más 8. Esto da 3 sobre 15 amperios, es lo mismo que 1 sobre 5. 1 sobre 5. Igual a 1 sobre 5 amperios. Esa sería la corriente. Bueno, y esto es igual a I1, igual a I2, como para mantener la pregunta que me están haciendo, ¿no? Pero es una sola corriente. I3 igual a I3 es igual a 0, ¿no? Es como para mantener, ahí está solucionado esa parte. Miren lo importante que es este ejercicio. Ustedes recuerdan que yo les dije que hay ocasiones en que la fuente consume. ¿Sí? ¿Recuerdan? Aquí E2 está consumiendo. La pregunta es, ¿y cómo sabemos eso? Entonces mire lo siguiente, la corriente me dio ¿qué? Positiva. Si la corriente me dio positiva, el sentido que está dibujado es correcto. Es correcto. Y si el sentido es correcto, significa que esta fuente, que la corriente por esta fuente está saliendo por su lado positivo. Pero esta, mire lo que ocurre aquí. Entra por el positivo. Entonces eso hace de que esta fuente está consumiendo. Entonces, si no lo están haciendo, pero si me preguntaran cuál es la potencia disipada o consumida en el circuito, tengo que o calculo solo lo que entrega esta, que esa va a ser la consumida enseguida, o si quiero hacer por la consumida efectivamente, tengo que sumar la de esta, la de esta, la de esta, y tengo que agregar. Pero en este caso el R1 no consumiría. Ah, sí, sí, esta no consume porque por ahí no. Sí, sí, tienes razón. Esta no consumiría, estaría consumiendo esta y esta no está consumiendo porque no está funcionando. Ok, no está funcionando. Entonces quiere decir que si lo preguntaran por la potencia disipada, yo tendría que hacer así, yo tendría que hacer por la resistencia 2 sería I2 por R2 más I cuadrado, porque es la misma, ¿no? Más I2 por R3 más I por E2. O sea, estoy agregando la que estaría esta entregando, pero ahora la está consumiendo. Por eso se coloca del lado de la disipada. Y esta debe dar igual a la potencia entregada, que ¿quién está entregando? La fuente E1. Entonces sería I por
Esta está entregando y esta está consumiendo. Pero ojo, uno no puede decidir cuál fuente está consumiendo o entregando si no soluciona el sistema. Eso no es que yo voy a ver, esta fuente está consumiendo. De la vista no lo puedo sacar. Tengo que hallar primero las I, las corrientes. ¿Ok? Tengo que hallar primero las corrientes. Entonces puede suceder lo siguiente, muchachos, que las corrientes, al solucionar el sistema, que todas las corrientes me den mayores que 0. ¿Qué significa que las corrientes me den mayores que 0? El sentido que se les dibujó está bien tomado, está correcto. ¿Ok? Y yo sabré entonces decidir cuál fuente está entregando y cuál fuente está consumiendo. Pero eso no lo pueden hacer de salida, ¿no? De salida no lo pueden hacer, sino cuando se solucione el problema. Que las corrientes sean positivas, entonces los sentidos dibujados son correctos. Pero ¿qué pasa si una corriente me da negativa? Que el sentido de esa corriente está incorrecto. Por lo tanto, uno tiene que cambiarle el sentido. Cambiarle el sentido. Pero no toca realizar nuevamente el problema. Es solamente cambiarle el sentido. ¿Ok? Cambiarle el sentido. ¿Listo? Cambiarle el sentido. Y si le cambio el sentido, quiere decir que estoy redibujando los sentidos de la corriente. Y también podré decidir cuál fuente está entregando y cuál fuente está consumiendo. Pero al inicio eso no lo puedo decidir. No puedo decidir cuál fuente está entregando y cuál fuente está. Entonces, cuando una corriente le dé negativa, ustedes no se deben preocupar bien por el medio negativo. Ya ustedes saben qué es lo que deben hacer. Es solamente cambiar el sentido. Y al cambiar el sentido, ¿tengo que cambiar las ecuaciones? No. Pero en las ecuaciones, respétenle el signo que da el sistema. ¿Ok? En las ecuaciones, respétenle el signo que da el sistema. Es decir, no tengo por qué volver a solucionar el sistema de ecuaciones. ¿Okay? Solamente corregir los sentidos cuando la corriente me resulte negativa. ¿Esto está claro? Ok, eso está claro. Vamos entonces para la parte B. Para la parte B. ¿Ok? Para la parte B. Oh, esto fue explicación adicional, no lo está pidiendo él. Sí. Entonces, para que ustedes tengan argumento por si acaso se le pregunta algo más. Sí. Si el sentido de la corriente está incorrecto, no habría que cambiar los signos de la ecuación, sino que nada más cambia el sentido de la corriente. Sí, el signo. Una pregunta, por lo menos en el examen la hacemos un gráfico y tenemos la corriente en mano, o sea, no tenemos que hacer otro gráfico, pero ya corrigiendo el Ok, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? B significa que ahora es con el interruptor cerrado.
Entonces, si el interruptor está cerrado, ya ahora tengo dos nodos. Ojo, ya entonces esto está cerrado. ¿Ok? Esto está cerrado. Ya esto no puedo decir que sea. Entonces, para el segundo punto ya podemos dibujar la fuente Dibujar la fuente bien. de los No, es otro problema. Es otro problema. ¿Ok? ¿Usted cree que si hace un edificio cerca a su vecindad, las condiciones son las mismas? Es decir, si ponen ahora a funcionar un edificio en su vecindad, las condiciones no cambian. Cambian. ¿Sí? Las condiciones cambian. O sea que sí. Entonces, ahora, cuando ese está cerrado, ahora sí hay dos nodos y tres mallas. Dos nodos y tres mallas. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ajá. Bueno, entonces dos nodos. Entonces aplicamos regla de Kirchhoff de los nodos. ¿En dónde? En el nodo A. ¿Puede ser en B? Sí, también. Entonces nos damos cuenta. Si uno llega y 3 llega y 2 sale. Entonces sería, a ver, la ecuación de nodo es suma de corrientes igual a 0. Entonces sería I1 menos I2, I1 menos I2 más I3 igual a 0. Primera ecuación. Ahora, aplico regla de Kirchhoff de las mallas. En ¿cuál malla? La de la izquierda. Sería C, A, B, F, C. Ok, ¿cuál es la ecuación? Sería la sumatoria de diferencias de potencial igual a 0. Entonces, partiendo de C hasta A, está la fuente 1, ¿no? Que la recorro de menos a más. Sería más E1. Luego voy de A hacia B. Me encuentro con la resistencia 1 que la recorro contrario a la corriente I3. Sería más I3 por R1. I3 por R1. Ok. Luego de B hasta F estaría recorriendo la resistencia 2 en el sentido de la corriente I1. Entonces sería menos I1 por R2. Llegué nuevamente a C igual a 0. Este sería mi segunda ecuación. Luego viene, aplico regla de Kirchhoff en la malla AD, BD, E, B y A. Sumatoria de diferencia de potencial igual a 0. Partiendo de A hacia D me encuentro con la resistencia 2, con la fuente 2, perdón. Que la recorro de más
a menos. Negativo. Menos E1, ¿no? Perdón, E2. Menos E2. Ok. De D hasta E no hay nada. De E hasta B, una resistencia que la estaría recorriendo en el mismo sentido de la corriente I2. Sería entonces menos I2 por R3. Ok. Luego llego hasta B. Y luego voy de B hacia A en el sentido de la corriente. Entonces quedaría aquí menos I3 por R1 igual a 0. Y esta sería mi tercera ecuación. Entonces, esas ecuaciones, las desconocidas, pues solucionar para hallar I1, I2 e I3. ¿Eso quién lo hace? Ustedes. Eso lo hacen ustedes. Ahora, ¿qué puede surgir de aquí? ¿Qué puede surgir de aquí? Que I1, I2 e I3 sean todas mayor que 0. Por eso es que digo de que... ¿Ok? Entonces quiere decir que los sentidos son correctos y nuevamente habría la fuente 1 entregando energía y la fuente 2, ¿verdad? Puede surgir que I1 sea mayor que 0, que I2 sea menor que 0 y que I3 sea menor que 0. Es decir, pueden suceder ahora muchas cosas, pero eso no lo decide sino los valores de fuente y valores de resistencia. Pero la interpretación se la tienen que dar ustedes. ¿Ok? Ustedes, ¿de acuerdo a qué? A si dieron positivo, si dieron negativo. Entonces, cuando da negativo, recuerden que ustedes tienen que corregir. ¿Por qué? No, porque ¿qué? ¿Cuántas incógnitas hay? Ya. O sea, si hay 3 incógnitas, ustedes para que encuentren 4 ecuaciones. Pero es pegarla confundida. Ok. Bueno, entonces creo que he sido suficientemente claro con que ustedes tienen que darle interpretación a los signos de la corriente. Entonces, no es que la corriente sea negativa, es que el sentido está errado. ¿Ok? Y el valor de la corriente debe ser el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, indica que está en el sentido opuesto, el verdadero valor sería el absoluto. Ajá. Así es. Ok. Fíjense que yo respeté este sentido que me dieron, ¿verdad? Entonces, supongamos que mi intuición es que este está correcto, que este de I2 está incorrecto y que I3 también está incorrecto. Que este está correcto, es mi intuición. Sí. ¿Por qué? Porque esta entrega y la corriente esta debe bajar.
porque no pueden realmente, es decir, en ecuaciones eso lo hace, que todas las corrientes lleguen, en ecuaciones lo hace, pero en la física no sería posible. Entonces el mismo sistema les va a corregir eso y le va a decir I2 es negativo y ya saben qué significa, que I3 sería negativo y ya saben también qué significa, ¿verdad? Mira aquí, para que vean aquí que es la misma ecuación. Si esto es negativo, este es negativo y este es negativo, eso me podrá dar cero. ¿Ah? No, ¿verdad? Quiere decir que alguna de estas debo tomarla como negativa para que me dé menos por menos más y que se vuelva Como una pista para saber. como una pista para decidir que ya, listo. Entonces esto no me puede dar negativo si todas las cantidades son positivas. Porque esto me daría negativo, eso nunca podrá ser cero. ¿Okay? Nunca podrá ser cero. Eso quiere decir que algunas de las corrientes, estas, deben ser negativas para que me cambie el signo de esta y que se puedan anular. ¿Ok? Para que se puedan anular. ¿Qué más le puedo decir yo de aquí? Pregunta, según ese esquema, ¿esas fuentes son reales o ideales? Ideales. ¿Por qué? Porque no me están diciendo nada de la resistencia interna, ¿verdad? Ahora, supongan que el profesor o un libro le dice esta fuente, tiene una resistencia interna R1 y esta tiene una resistencia interna R2. ¿Se van a asustar por eso? No deben asustar. Esa resistencia la suman con la resistencia externa que esté por ese segmento. Como si estuviera en serie. Como si estuviera en serie en este caso con esta R2. Y esta con esta R3. ¿Por qué? Porque solamente es la que tiene que ver con el segmento donde esa fuente está actuando. Entonces esta tienen que sumarla a esta. Pero esa resistencia interna ya no estaría en serie porque también, o sea, por el nodo. Aquí no pueden sumarla a esta. Porque esta y esta no están en serie, pero esta y esta sí la pueden considerar en serie. ¿Cómo sería la potencia principal? En este caso, sería I por R más R, porque está consumiendo también la resistencia interna de la Pero rueda. usted dice que cada resistencia aparezca en la fórmula, o sea, cada ecuación, pero en este caso, hay que sumar la resistencia de. No, cada ecuación no. O sea, cada resistencia que aparezca en cada ecuación. Eso no fue lo que yo dije. No. La resistencia interna de la fuente se suma a la resistencia que está actuando en el mismo segmento. ¿Tuviera otra resistencia en serie? No, una sola vez. No la va a sumar a todas las resistencias. Solo una sería R1 más R2 más R, tanto la que estén por ahí.
¿Sí recuerda cuando hicimos un esquema de que había una fuente y una resistencia externa? Que esta resistencia externa la sumábamos con esta para hallar la corriente, la P entre R más R. O sea que si de este lado del circuito hubiera otra resistencia, no. Si aquí tuviera otra, R1 y R2, yo no voy a hacer, este sería R1 más R2 más la resistencia interna. Yo no la voy a sumar a cada resistencia, porque está actuando sobre un solo segmento. ¿Ok? Sobre un solo segmento. Y no tengo que sumarla en este caso a esta resistencia, a este segmento. Ya se tuvo en cuenta aquí en el. La ecuación se modificaría, daría a todo eso menos I1 por R2 más R. Este es un segmento. ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene I3R1? Entonces aquí tendría que sumar, pero aquí tendría que sumar. No, es aquí. I3, ¿dónde está? Ah, este es I3, viene de aquí. ¿Verdad? I3R1, aquí no. Es aquí. I1, R2. Entonces aquí sería I1, R2 más R1. Es la que ¿ok? Y acá I3, no, aquí no, aquí I2, R3. Entonces aquí sería menos I2, ¿verdad? Por R3 más R2 minus. ¿Ok? Bueno, ahí está ahí está toda lo que puede surgir, ¿no? Espero que me estén prestando atención, porque a veces no lo hacen. Eso va a ser ¿Sí? Sí, claro, así como está aquí. ¿Ya? Pero esto es potencia. Esto es potencia. ¿Ya? Vamos a ver que yo tenía por aquí uno. Entonces mire, que cerrar un interruptor cambia las condiciones del sistema. Lo mismo que abrirlo también. Bueno, uno similar al del fluido. ¿Ah? Uno similar al ¿Y usted cree que es similar? Ojo, similar no es igual. No vayan a pretender nunca que le va a salir sí, no le va a salir esto aquí, pero aquí es como cuando usted hacía en mecánica el cuerpo, la fuerza 1, la fuerza 2, o sea, pueden surgir caballos, pero usted debe saber sacar las ecuaciones, que es lo que estamos haciendo aquí, y le estamos agregando cosas y le estamos diciendo que puede surgir. uno que tenga una resistencia hacia atrás. Hay uno aquí, déjenme ver. Este que está aquí, Lo hicimos, ¿no? no, ese que está allí tiene una fuente y una fuente y varias resistencias. Eso fundamental en paralelo. Este que está aquí tiene una sola fuente y una resistencia, ¿verdad? ¿A qué voy con este?
Este lo pueden hacer totalmente con reducción, ¿verdad? Reducción. Pero tocaría hacer varios pasos para dejar una sola resistencia, ¿verdad? Sí. Yo puedo reducir hasta dejar una malla y aplicar quinto. Es decir, se puede hacer combinación de los dos. Sí, quedaría en eso. O lo pueden hacer solamente por Kirchhoff, pero solamente por Kirchhoff nuevamente es como hacer una bazooka para matar a un zancudo. Y en ese punto, ¿cómo hace con reducción? No, a eso es lo que voy. Si lo hacen por hemos visto las dos cosas. Te lo hemos visto antes. Ok, bueno, entonces miren, lo pueden hacer, este circuito lo pueden hacer por solamente reducción y ya ustedes serán capaces de hacerlo. Pueden hacer por Kirchhoff, solamente Kirchhoff, también lo pueden hacer. O combinación de las dos. Es decir, reducir solamente estas dos que están en paralelo para encontrar luego una sola malla y hallar la corriente. ¿Ok? Si no, como ustedes quieran, pero ya deben estar preparados para hacerlo. Tenía otra cosa que decirle aquí, porque tenía otro. Mire, este salió un quiz. Salió un quiz. Pero en este no, ¿verdad? Pero en este no, ¿verdad? Este salió un quiz. Malos que malos. Usted no nos quiere. Están pensando en ahí hay tres fuentes. Es diagonal. Y hay un distractor. La puntual y el B. Mire aquí esto. ¿Verdad? Dice enseguida que sí, enseguida lo que le digo. Que digo, hay no, ven, si esto está abierto. Sí, si esto está abierto, esto A y B no es nodo. Pero hay diferencia de potencial entre los dos. Ya, pero nosotros ya sabemos cómo hallar la diferencia potencial. Recuerden que es punto inicial, punto final, como estábamos ahorita hablando, entonces se van desde un punto hasta el otro y encuentran la diferencia de potencial, pero eso lo tienen que hacer después que solucionan el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y mire, ya cuando tengan las direcciones reales, tienen que hacer. La mayúscula. Miren la mayúscula. situación. Eso es un amperímetro. Hay preguntas que requiere, que para responderla requiere que se haga una operación. Por ejemplo, yo podría decirle, aquí dice que el punto que C y E. Mire la pregunta, ¿qué punto tiene mayor potencial? ¿E o C? ¿Sí no ven? Eso a la vista no se ve. ¿Ya? Eso a la vista no se ve. Entonces, si usted quiere hallar, si usted quiere decidir cuál de los dos tiene mayor potencial, tiene que hallar
una diferencia de potencial. ¿Ok? Para decidir cuál punto tiene mayor potencial, usted tiene que hallar una diferencia de potencial. ¿Cuál están pidiendo que compare? E y D. Pues entonces usted tome la diferencia de potencial E menos B en D. Esta es una diferencia de potencial. Esto puede suceder, esto puede ser igual a 0, puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. ¿Ok? Es decir, cuando yo haga la diferencia de potencial puede suceder estas tres cosas. ¿Sí o no? Que sean igual a 0, que sea mayor que 0, que sea... ¿Qué significa que sea igual a 0? Que los potenciales son iguales. ¿Qué significa que sea mayor que 0? Que B es mayor que BD. ¿Y qué significa que sea menor que 0? ¿Verdad? Pero eso, para responderlo, no es mirando el circuito común. Es haciendo la diferencia de potencial. ¿Y cómo se hace eso? Con un segmento en el circuito que me lleve del punto inicial al punto final, como hicimos en el ejercicio. Oye, no, un segmento, no una malla. La malla es cerrada, el segmento no. ¿Ok? Entonces tocaría de E a D. ¿Dónde está E? E a D, ¿verdad? Entonces, suponiendo que voy a hacer E menos D, entonces este sería final y este inicial. Final, inicial. Entonces tengo que hacer potencial en D menos lo que ocurre aquí o más lo que ocurre aquí. Cuando digo más o menos es de acuerdo a cómo es el sentido real de la corriente, porque recuerden que estos son sugeridos y pueden ser corregidos. ¿De acuerdo a qué? A si dio positivo o si dio negativo. ¿Ok? Entonces, parto de aquí, que es el inicial, miro qué ocurre aquí y miro qué ocurre aquí. Ya, si voy así, ya sé que voy de menos a más. Yo aquí sé qué ocurre, pero aquí no sé qué ocurre. Por eso es que digo que a simple vista yo no puedo decidir cuál de los dos tiene mayor potencial. ¿Verdad? Siendo este sentido de la corriente positivo, también podré decir si este o este tiene mayor potencial. Ojo a lo que estoy diciendo. Si este sentido es correcto, quiere decir que la corriente de D hasta E va así. ¿Ok? Si este sentido es correcto. Y si este sentido es correcto, la corriente aquí es así, ya sabemos hacia dónde va la corriente. Hacia el punto de menor potencial. En todo caso, lo puedo hacer así o lo puedo decidir por la corriente, ¿no? Siempre la corriente va de mayor a menor potencial. ¿Ah? Sí, pero no solamente en la positiva, también en lo que ocurre en la resistencia. ¿Ya? También lo que ocurre en la resistencia. PD menos P. ¿Ok?
Pero ojo, asumiendo que este sentido de la corriente es correcto. Si no es correcto, quiere decir que la corriente ya no va así, sino así. Y si la corriente va así, entonces este tendría mayor potencial que este. Recuerden que estos son sentidos sugeridos. Y que lo que le tienen que dar cuenta si eso no es correcto son ustedes cuando solucionen el sistema de ecuación. ¿Ok? ¿Qué hora tenemos? 9:40 para practicarlo. ¿Cuánto? 9:40. 11:40. Bueno, les va a tocar, mire que hablamos de todo aquí, les va a tocar lo que te digo que es leer sobre magnetismo, los polos, cuáles son los orígenes del magnetismo, cómo interactúan los polos magnéticos y los polos, por qué se llaman norte y sur, ¿verdad? ¿Por qué se llaman norte y sur? Y el magnetismo. Y nos vamos a concentrar en lo que es la fuerza magnética sobre carga y la fuerza magnética sobre segmentos con corriente. Es lo que vamos a hacer en la hora después del quiz. ¿Ok? La hora después del quiz. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud del tema de... Hoy se dijo muchas cosas importantes y si no aprendieron a sacar las ecuaciones, toca que lean bastante, ¿verdad? Y miramos las cosas que podrían suceder, ¿no? Cuando ustedes solucionen el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, les dejo el resto de la mañana libre.